Amigos de Pisco y For Lovers, sean ustedes bienvenidos a una edición más de este espacio que tiene por objetivo promocionar el pisco, el vino peruano, nuestra gastronomía. Y ahora, dentro de muy poco, vamos a incluir algunos destilados que se están produciendo en el Perú con productos originales del Perú. Te saluda Allende Rodríguez desde Washington, D.C. En esta ocasión, vamos a entrevistar a un sommelier peruano que está haciendo un trabajo muy importante. Hay que destacar su trabajo junto a un equipo de expertos para promocionar y fortalecer la imagen del vino peruano. Estoy con Pedro Cuenca, que es sommelier, ya lo mencioné, y además director de Perú Vino. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jenner, muy buenos días. Gracias por esta entrevista, gracias por esa oportunidad. Pedro, ya teníamos que volver a conversar, hay mucho que hablar. He estado viéndote por las redes y la verdad que es muy interesante y como digo, hay que destacar lo que ustedes hacen, ¿no? Pedro, yo creo que hay que comenzar para que la audiencia conozca cómo nace, cómo formas tú Perú Vino. Gracias. Mira, en realidad todo esto se remonta a un año antes de la pandemia, ¿no? Porque empezamos el Salón del Vino Peruano en el 2017 con la finalidad de darle vitrina y exposición a las diferentes marcas. Ese evento lo empezamos por medio de cata privada, que es la marca que tenemos de promoción de la cultura del vino. Y hicimos esta feria con la finalidad de poder buscar una conexión entre las distribuidoras de Lima y los vinos peruanos, ¿no? Al inicio, fue muy difícil porque no hubo esa relación comercial, no se concretaba esa relación comercial que esperábamos, y después ya del primer, segundo, tercer Salón del Vino Peruano, decido justamente formar Perú Vino, ¿no? Perú Vino se forma para poder cubrir esa necesidad que había de poder distribuir los vinos peruanos de pequeña producción. Entonces empezamos a hacer un trabajo para poder empezar a presentarlos en restaurantes por medio de nuestra página web, etcétera. Y a la vez nos dimos cuenta también que había que crear una cultura, una necesidad con el tema del vino peruano, ya que en el Perú el vino peruano de por sí es muy poco valorado por lo mismo peruanos, valga la redundancia. Y dijimos, no, acá tenemos que empezar a crear cultura. Es por eso que nos propusimos a trabajar por medio de distintas actividades que permitan fortalecer la imagen del vino peruano, ¿no? Y poco a poco ir dándole esa credibilidad que el vino peruano necesita para que sea una opción de compra más tanto en la tienda como en los restaurantes. Pedro, según observo, lo que ustedes hacen es la fórmula perfecta para poder colaborar con los productores. De modo Así es. que, claro, los productores hacen su trabajo, que por cierto debe ser un trabajo también muy arduo para poder producir una botella de vino. Bueno, acá precisamente me acompaña una botella de vino Queirolo, es de Borgoña, que hacía mucho tiempo no lo probaba. Y pues nada, hay que destacar el trabajo de los productores, pero yo creo que los productores no podrían lograr el impacto que desean si es que no estuvieran ustedes, los sommeliers, y quienes son quienes recomiendan a los chefs, a los restaurantes, a los hoteles, para que consuman cierto tipo de vino, ¿verdad? Ahora, basado en esto, entiendo que ustedes, o tú, por ser el director de este grupo Perú Vino, formas un evento, creas un evento llamado el Salón del Vino Peruano. Así es, sí, efectivamente. Empecé a viajar por cuenta propia, a visitar a esos productores, a visitar esos valles, y cuando empecé a conectarme con muchos de ellos, algunos me recibían de muy buena manera, otros con desconfianza, otros ni me recibían. Pero cuando empecé a conectarme con muchos de ellos, había algo que me llamó la atención, que cuando te reciben en la casa, te atienden y te quieren dar a degustar una botella de vino, y claro, te traen la botella con la etiqueta, con el corcho, la cápsula, todo, y te sirven, y de pronto cuando uno huele, dice, huele a dulce, pruebas y confirma que es vino dulce, y yo decía, no me gusta el vino dulce, me gustaría saber si tiene vino seco, ¿no? Y casi siempre me servían Borgoña, me acuerdo. Entonces me decía, ah, caramba, hubieras dicho si tenemos vino seco, y me traían una botella sin etiqueta, sin solamente encorchada, o me traían el vino en jarra. Entonces
Cuando degustaba este vino, la sorpresa era de que era un vino seco, eh, correctamente elaborado. En muchos de esos casos sí había detalles que afinar, pero había potencial. Ahí venía mi siguiente cuestionamiento. ¿Por qué estos vinos no están en Lima? ¿Por qué no lo venden en Lima? Hay un gran futuro para su vino en alguno de los tantos restaurantes reconocidos que tenemos. Muchos de los restaurantes locales, sus cartas de vino peruano eran pobres, no había muchas opciones de etiqueta de vino peruano, no superaba, por ejemplo, en el 2014 en Central las etiquetas habían aproximadamente 6 etiquetas de vino peruano, ¿no? Y muchos de ellos eran comerciales. Y claro, también se entiende el punto de vista del restaurante porque por un lado no quiere tener vinos de supermercado en su carta y por otro lado no hay muchas opciones o no había muchas opciones en ese entonces de los vinos peruanos de pequeña producción o vinos boutique, que es lo que ellos buscaban, o vinos de autor, etc. Entonces yo decía, estos vinos podrían tranquilamente, los vinos que iba descubriendo, llenar ese vacío, pero conociendo un poco la realidad también comercial, porque es lo que los productores me decían, mira, yo no hago vino peruano porque no es negocio. ¿Por qué no es negocio? Número uno, yo hago poca producción, el costo por botella es alto, los restaurantes quieren pagar a 30 días, 90 días, o peor, en algunos casos no pagan. Además, tengo que atender los despachos para envíos a Lima y no me piden 36 o 48 botellas, me piden 6 botellas, 8 botellas, entonces no es rentable porque las agencias de envío están muy alejadas de las bodegas, o sea, están en la ciudad y las bodegas quedan en las periferias, ¿no? Entonces, a hora y media, 2 horas. Entonces, no era para ellos una opción el vender vino seco y buscar que esto esté en el restaurante, ¿no? Vamos ahora a hablar, Pedro, también entonces de la procedencia de estos vinos. Ya me dices tú que has estado viajando inicialmente por distintas regiones del Perú y ya pudiste descubrir que habían otras opciones. Así es, así es. Claro, en estos viajes que fui encontrando diferentes opciones de blanco, rosados, secos, nos dimos cuenta de que había una necesidad de darle una vitrina a estos vinos y es por eso que se realiza el Salón del Vino Peruano para darle vitrina. Y en el primer evento tuvimos la participación de las 5 regiones, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? 13 bodegas fueron las que participaron en aquel entonces. Y desde ahí, desde el 2017 en adelante, se han venido incrementando el número de etiquetas y se han venido sumando más bodegas. Primer detalle, Jenner, que tenemos que considerar es que las uvas o los vinos llamados a tener protagonismo junto con nuestra gastronomía peruana, que es el sueño que tenemos, o al menos en lo personal el sueño que tengo de que en cada lugar donde hay un restaurante peruano debe haber vino peruano, ¿bien? Sea cual sea la procedencia de la marca, pero no es posible que si te vas a Madrid o a San Francisco, a Nueva York, a Santiago, Chile, y ingresas a uno de estos restaurantes peruanos donde la gente cada vez, no desde ahora, desde ya hace buen tiempo, es una opción de ellos gastronómica importante. No es posible que entres a un restaurante peruano y no encuentres opciones de vinos peruanos en la carta, ¿no? Entonces, eso es un vacío que tenemos que ver la forma de cómo satisfacer y que los vinos estén presentes en las cartas. Entonces, el vino llamado a poder tener ese protagonismo es el elaborado con uva patrimonial principalmente. Todas las demás variedades tienen opción, oportunidad, la Cabernet, la Tannat y Malbec que se da muy bien en Nica, etc. Pero tenemos buenos vinos rosados elaborados de Albilla, blancos de Albilla, de Torontel, rosados de Quebranta, rosados de Mollar, vinos naranjas de Mollar, tenemos buenos vinos tintos de Negra Criolla. Entonces tenemos con qué empezar a marcar la diferencia, ¿no? Ya que son variedades que si Chile se caracteriza por su Carmenere, la Argentina se caracteriza por su Malbec, el Perú se puede caracterizar por estas uvas patrimoniales que no debemos de encasillarlos y pensar que solo son uvas que sirven para pisco, porque no es así. Debemos recordar que cuando los españoles llegan
con los frutos de Castilla y se empiezan a instalar en las diferentes zonas de América, a ellos les toma bastante tiempo empezar a entender la geografía de cada lugar, y en el Perú encuentran una buena opción por el terroir que había al sur de Lima, y empiezan a plantar y a masificar en los viñedos, y de esa manera producir vino local, y de esta manera también evitar importar el vino de España, que resultaba 10 veces más caro. Entonces, a eso se suma también la fuerza laboral que encontraron en el Virreinato del Perú a disposición. Y eso nos ubicó como el principal productor de vinos de la Es región del correcto, Virreinato, ¿no? es Entonces, correcto. estas uvas como la negra criolla, que originalmente se llamó Listán Prieto y que en Chile se conoce como país, en Argentina como criolla chica y en Bolivia como misión, esta uva realmente su potencial es para vino, y además destilaron, hicieron pisco, ¿no? Y también tenemos ahí la Mollar, que es la otra protagonista. Y después van a aparecer la Moscatel de Alejandría, y después va apareciendo la Torontel, y después la Quebranta. Entonces, estas uvas forman parte de nuestro patrimonio vitivinícola y tienen que ser protagonistas con nuestra gastronomía. No sabes lo agradable que es poder maridar una causa limeña con un moscatel de Alejandría de Cañete, por ejemplo, ¿no? O descubrir lo bien que combina una panceta de cerdo a la caja china con un rosado quebranta de Moquegua. Y así podríamos enumerar una serie de maridajes con nuestros vinos, y no hay excusa ya en estos momentos para que un restaurante, al menos en Perú, diga, no hay muchos vinos peruanos que ofrecer. Olvídate, la oferta en estos tiempos ha incrementado enormemente. Muy bien, la verdad que Pedro, muy interesante todo lo que acabas de mencionar. Es importante, reitero, el trabajo que ustedes vienen haciendo para promocionar nuestro vino peruano. En el siguiente segmento vamos a conversar sobre precisamente nuestras uvas patrimoniales, ¿verdad? Y con las cuales se produce el vino. Permíteme que vamos a hacer una pausa. Amigos del Gracias. Pisco for Lovers, nos encontramos con Pedro Cuenca, sommelier y director de Perú Vino. Estamos hablando en esta edición de Pisco for Lovers acerca del vino peruano y el gran potencial que tiene para salir a mercados internacionales. Continuamos aquí en Pisco for Lovers. En esta edición estamos conversando con Pedro Cuenca, quien es sommelier y director de un grupo llamado Perú Vino. Y la misión fundamental es promocionar y fortalecer la imagen del vino peruano. Yo creo que vienen haciendo un gran trabajo. Es por eso que hemos invitado a Pedro en esta oportunidad para conversar del vino peruano. Pedro, en esta oportunidad quiero conversar con más detalle sobre nuestras uvas patrimoniales. Para que nuestra audiencia conozca un poquito más, ya lo hemos mencionado anteriormente en otras ediciones de Pisco for Lovers, las uvas patrimoniales son aquellas con las que se produce vino, perdón, con las que se produce pisco en las 5 regiones oficialmente denominadas para este fin, que son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces, con las 8 cepas con las cuales se produce pisco, ahora se está produciendo vino. Cuéntanos Ah, entonces cómo viene ese desarrollo del vino peruano con uvas patrimoniales. a ver, primero debemos recordar a todos tus seguidores que en las variedades
menos aromáticas tenemos la quebranta negra criolla y mollar. Con la uvina todavía no se está haciendo un trabajo a nivel comercial de vino, es decir, no hay, al menos en nuestro portafolio, vinos con uvina. Todavía estamos a la espera de lo que vengan avanzando en el trabajo con esta variedad, ¿no? Que te da mucho color, pero hay una acidez ahí que es un poquito difícil de entender en los vinos. En el caso de las variedades aromáticas y perfumadas, como es la Torontel, la Albilla, la Moscatel y la Italia, o Moscatel de Alejandría, en este caso es que sería el nombre correcto, sí tenemos muy buenas opciones y cada año se vienen incrementando, ¿no? Entonces tenemos 7 uvas que son trabajadas en casi todas las regiones, ¿no? Definitivamente la quebranta y la Italia se cultivan en todas las regiones y la negra criolla es protagonista en Arequipa y Moquegua, Tacna principalmente. Quiero hacer un paréntesis y considerar que también Apurímac y La Libertad, puntualmente en la zona de Cascas, vienen haciendo vino en la actualidad, ¿no? Cascas ha sorprendido gratamente con Tempranillo, Malbec y Torontel, y Apurímac hace un fabuloso Cabernet, Nat, Sauvignon y Sangiovese, y Syrah y Pinot Noir. Así que esto se está incrementando, pero son muy poca producción por el momento. En el caso de Perú, las variedades patrimoniales están empezando a ser una opción para los productores de pisco, y acá quiero hacer resaltarlo de manera importante. Perú tiene más de 500 productores de pisco, ¿ok? Aproximadamente 525. Todos los productores de pisco, su gran mayoría, cuentan con cultivos propios de uvas patrimoniales. Unos contarán con 2 o 3 variedades, pero la gran mayoría tienen quebranta y tienen Italia, que son infaltables. De pronto, la pandemia los ha obligado a tener que buscar otras opciones porque la venta del pisco en los 2 últimos años se ha venido reduciendo y lentamente se está recuperando después de la pandemia. Por lo tanto, muchos productores están optando por hacer cambio de cultivo. Por ejemplo, en Ica se retira la quebranta para cultivar la pecana, ¿no? Entonces, esta campaña, esta revolución del vino peruano en la que con todo mi equipo estamos trabajando, busca poder dar al productor una opción más para sus uvas y para que no mate esas plantas, sino que la siga cultivando y que estas uvas la destine para vinificación y que pueda optar justamente por hacer vinos muy bien elaborados y que puedan brillar al lado de nuestra gastronomía. Entonces ahí tenemos un gran potencial, mi estimado Jenner. Y algo que ayer conversaba con un grupo de colegas y parte de mi equipo es lo bueno que ha venido evolucionando los vinos elaborados con uvas patrimoniales. Porque hace 4 años, Jenner, si hubieras venido al Perú, probablemente no te hubiese podido presentar más de 10 opciones recomendables, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, tu amplio expertise que tienes en haber degustado muchos vinos del mundo. En caso de la actualidad, cambia totalmente eso, porque en la actualidad tenemos una lista amplia. Solo te digo, el año pasado participaron 145 etiquetas en el concurso del Salón del Vino Peruano. Este año han participado 263 muestras, ¿no? Mira ese crecimiento importante que hemos tenido. Se viene el concurso nacional de vino peruano organizado por la Cámara de Comercio y estoy seguro que también van a tener un número importante de muestras, y esa es la tendencia de las bodegas es a seguir incrementando su producción de vinos, ampliando su portafolio, y lo más importante, Jenner, están concentrados en mejorar. La producción de este año no tiene punto de comparación con la de hace 3 años. Ha habido un crecimiento positivo muy importante. Puedo sentir desde acá cómo están temblando en Argentina y en Chile. Puedo sentir cómo están temblando con todo esto que se viene. Pero bueno, ahora quiero preguntarte algo también, Pedro, respecto a, vamos a decir, ya que ustedes están haciendo este trabajo de promocionar
el vino y año a año estos eventos vienen invitando a más productores y hay más productores interesados en participar porque esto se conoce. Cuando tú como experto vas a un restaurante para recomendar a un chef, porque ojo Pedro, esto también va a servir como base para que cualquier experto de los vinos como tú en Perú pueda hacer lo mismo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Cuando tú vas a Claro. un restaurante y tú recomiendas a un chef un vino de nuestras uvas patrimoniales, es porque mira lo que tenemos ahora entre manos. Tenemos nuestra gastronomía, que es muy variada, es muy rica en opciones y muy rica en sabor, y ahora tenemos nuestro vino peruano. ¿Qué argumentos utilizas tú para recomendar un vino peruano en un restaurante en Perú, por ahora? Mira, lo bueno es que el contar justamente con el apoyo de muchos comunicadores en nuestro país, Paola Suárez, Soledad Marroquiño, Santa Cruz, Martí Torres, que son nuestros puntos de apoyo, Vanessa Rolfini, Daniel Quinteros, etcétera. Ellos constantemente están escribiendo sobre el vino peruano y cuando ellos lo comunican, sus lectores, y sobre todo muchos de ellos son del rubro gastronómico, se empiezan a despertar interés justamente por este trabajo y por los vinos que se vienen haciendo. Y muchos de ellos me escriben y se contactan para poder pactar una cita y de esta manera llevarles o hacerles una presentación de los vinos. Y es ahí la parte interesante, ¿no? Son los sommeliers de los restaurantes los que nos están permitiendo tener ese crecimiento y una mayor presencia de etiquetas de vino peruano. Por ejemplo, en Central, Diego Vázquez Luque es el primero que nos abrió la puerta para poder ingresar con los vinos y todo su equipo de sommeliers están constantemente al pendiente de las novedades que hay de vino peruano. José Carrera, otro destacado sommelier en Asti Gastón, le ha dado una presencia de los vinos peruanos de pequeña producción importante. Central pasó de tener 6 etiquetas, por ejemplo, en la actualidad tiene más de 20 etiquetas de vino peruano, y de las 6 regiones, ni siquiera 5 de las 6 regiones, en el caso de Astrid y Gazón, el número de etiquetas ha superado ampliamente las 14 etiquetas. Maido, en este momento, también tiene un número importante de etiquetas. Flor Rey hace un gran trabajo ahí de fomento. Y no solo ellos fomentan, sino siempre están interesados en aprender y capacitarse. Hoy, por ejemplo, tengo una reunión de capacitación con el equipo de Central donde vamos a hablar sobre la negra criolla de Tacna, por ejemplo, ¿no? Muy Y así interesante. podría seguir mencionando Diego Reina en Veda, otro restaurante vegetariano que se ha abierto y que también están considerando nuestros vinos, y podría ir mencionándote cada restaurante y hay un sommelier detrás que está al pendiente y dándole oportunidad a los pequeños productores. Y con eso estamos muy agradecidos porque este es un trabajo en equipo, mi estimado Jenner. Comunicadores, sommeliers, nosotros como canal comercial, los productores que se esfuerzan cada año por lograr un mejor vino. No son vinos masivos, eso sí tenemos que resaltar. Todavía no estamos en un momento en la que podamos decir estos vinos ya están listos para exportar, vamos a inundar el mercado internacional. No, todavía no estamos en esa etapa. Eso irá viniendo poco a poco. Recordemos que tenemos que mantener la importancia del origen, que es algo que en los vinos tiene mucho valor e identidad, ¿no? Entonces, esto va a ir creciendo paulatinamente, pero estamos apuntando en eso, estimado Jenner. El crecimiento, por ejemplo, del vino peruano en supermercados, donde los vinos con los que trabajamos, por ejemplo, no entrarían porque son vinos de pequeña producción, resalto una vez más, es decir, 1000 litros, 1200 litros por etiqueta. Los supermercados tienen cada vez una buena presencia y un mayor crecimiento en las ventas de los vinos como Intipalca, Tabernero, Tacama, la línea Gran Tinto, Selección Especial, Tabernero con la línea Victoria Reserva, Rotondo Reserva, que ha venido cada vez creciendo en ventas. Y ahora ya no es necesario tener que insistir, convencer al cliente que va al supermercado, porque ahora el cliente que va al supermercado ya piensa en el vino peruano como una opción de compra. Eso está cambiando notablemente, ya le está perdiendo la desconfianza al vino peruano y eso se lo debemos a la pandemia.
donde se han visto obligados a tener que probar todos los vinos posibles, dada la escasez. Pedro, permíteme, has mencionado muchos factores o muchos protagonistas en esta promoción del vino peruano, expertos, comunicadores, productores, agentes de marketing, pero me parece que estamos obviando algo, que son las oficinas de comercio del Perú en el mundo. Acabas de apuntar algo muy importante, todavía no estamos como para inundar el mercado internacional, pero pueden hacer eco de lo que ustedes están haciendo, presentando desde ya, algunos vinos en distintas oficinas de comercio en el mundo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están las oficinas en Miami, en Nueva York, en Houston, en Texas, y en Los Ángeles, en California. Estados Unidos cuenta con 4 oficinas de comercio, y en el mundo pues hay otras más, ¿verdad? China, que también es un país extremadamente interesante para estos fines. Mira, Pedro, finalmente me gustaría que invites a la audiencia para que visiten tus páginas, tus redes sociales, para que encuentren más información probablemente. Bien, primero a nombre de toda esa comunidad, este movimiento que busca el despertar del vino peruano, su protagonismo en la gastronomía, los invitamos a todos los que están en sintonía, poder consumir más vino peruano, llevar este mensaje de que Perú hace vino, y para que se puedan informar un poco más de lo que venimos haciendo, no dejen de visitar www.peruvino.com.pe. En esta página van a poder encontrar información de las bodegas que tenemos en las diferentes regiones. Van a poder descargar la relación de los vinos que han ganado en el Salón del Vino Peruano, que han tenido reconocimientos, y además los que deseen pueden comprar los vinos de pequeña producción. Ya no hay excusa para poder decir, como pasó en mis tiempos de estudiante, no hay muchas bodegas, no hay fuentes de información. Ahora sí lo hay, y pronto estaremos subiendo en la segunda versión del mapa vitivinícola de Perú actualizado. Muchas gracias, Jenner, por este espacio, y gracias por seguir fomentando el vino peruano. Muchas gracias a ti, Pedro, por participar en Pisco for Lovers. De hecho, vamos a tener que seguir conversando. Amigos de Pisco for Lovers, hemos llegado al final de esta edición, una entrevista muy rica, muy interesante con todo lo que hemos conversado, gracias a nuestro invitado especial, Pedro Cuenca, director de Perú Vino.